Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, jóvenes. En relación a la cátedra de hoy, vamos a ver trauma abdominal. Dentro de las causas del trauma abdominal, tenemos que saber que el 50% de todos los traumas abdominales son accidentes motorizados. El restante son caídas, armas de punzocortantes, armas de fuego, quemaduras, envenenamiento, ahogamiento. Cuando nosotros tenemos un trauma abdominal, por ejemplo, en caídas, vamos a ver obviamente lesiones asociadas, tanto en extremidades como en la región del tórax. No solamente vamos a ver el trauma a nivel del abdomen. Entonces sabemos que es caída. En los traumas abdominales, accidentes de tránsito, por la dinámica y por la fuerza del trauma, a veces inclusive pueden haber grandes evisceraciones. Mientras su propia característica tienen las lesiones por arma punzocortante. Las lesiones por arma punzocortante, algunas pueden originarse en la región dorsal y hemos visto que afectan directamente a órganos intraabdominales. Las lesiones pueden ser cerradas o abiertas. Las lesiones cerradas van a ser secundarias a shock, estiramiento, desgarre, deformación. El trauma abdominal cerrado en un automóvil es por el mismo cinturón de seguridad. Vemos en la parte externa cómo deja las lesiones el cinturón de seguridad y obviamente dentro va a estar mucho más lesionado. Entonces, ese es un trauma abdominal cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque no hay una lesión evidente. El trauma abdominal abierto es cuando se observa la salida, una lesión evidente, hay un daño, se observa la lesión y el orificio de entrada hacia la pared abdominal. Cuando hacemos un análisis del examen abdominal, debemos evaluar tipo de accidente, edad del paciente, lugar del trauma, heridas externas, signos vitales, antecedentes patológicos. Al examen físico vamos a hacer una adecuada inspección. En la inspección vamos a ver equimosis, hematomas, las lesiones de entrada, las lesiones de salida. Podemos ver algunos datos como por ejemplo el hematoma periumbilical que nos da una hemorragia intraabdominal. Seguidamente de la inspección en abdomen viene la palpación. Perdón, la auscultación. No viene la palpación porque altera el comportamiento de los intestinos. Entonces primero auscultamos en los 4 cuadrantes, alrededor del ombligo a 2 centímetros. La evaluación tiene que ser de arriba hacia abajo y en todos los espacios de los 4 cuadrantes. Una vez culminado el examen físico por auscultación, viene la percusión. La percusión nos permite ver dónde existe alteración de los sonidos y dónde existe matidez, presencia de líquidos. Finalmente, se termina el examen físico con palpación.
palpación superficial y palpación profunda. Si existe herida, se hace palpación de los lugares que no estén en relación con el trauma. Si nosotros vemos una lesión penetrante y el objeto aún está presente, no se debe forzar su retirada todavía. Debe mantenerse porque físicamente está parando la salida de sangre o incluso la evisceración. Obviamente alrededor se puede poner unas gasas, apósitos para que no se continúe moviendo. Continuamos el examen físico hacia abajo y hacemos una evaluación de la estabilidad pélvica para ver si no hay una fractura de los huesos ilíacos. Terminamos el examen con examen físico del periné, examen físico rectal. En los pacientes a veces es necesario poner sonda urinaria o hacer un examen de sangre. Dentro del trauma abdominal también debe ir acompañado por imágenes radiográficas, tanto de tórax como abdomen. ¿Por qué? Porque en los traumas abdominales cerrados, por ejemplo, se puede ver aquí un signo que se llama el signo de Joubert, que es aire subdiafragmático. ¿Ven? Está por debajo del diafragma una mancha oscura, negra. Eso quiere decir que ha salido aire dentro del peritoneo. Como no hay aire en el peritoneo, eso es una perforación de víscera. Se puede complementar el examen con estudios de radioecografía. En la ecografía vemos órganos macizos como el hígado, el vaso, que son los primeros en ser dañados. Si queremos ver la vejiga, podemos pedir una cistografía o una orografía escritora, donde vemos cómo el medio de contraste sale a través de los riñones, va por los uréteres, termina en la vejiga y se dirige a la uretra. Antiguamente, antes de tener la tomografía, se utilizaba un examen que se denomina lavado peritoneal diagnóstico. Consistía en introducir líquido dentro de la cavidad abdominal y ver qué cosa salía. A veces salía sangre o líquido entérico y ahí se confirmaba que existía una perforación, un, una hemorragia intraperitoneal. Obviamente, poco preciso llegó a ser el lavado peritoneal diagnóstico. Además, está reemplazado por exámenes más completos y más modernos, como es la tomografía axial computarizada, donde vemos las estructuras en tiempo real. Si hay dudas en el proceso, en el análisis del paciente, se puede hacer una laparoscopía diagnóstica. Meter el laparoscopio y ver realmente. Trauma abdominal cerrado. El mecanismo de lesión, compresión, aplastamiento, desgarro, desaceleración. Causas probables: accidente de tránsito, caídas de altura, riñas, asaltos o incluso una onda expansiva. Órganos frecuentemente lesionados de un trauma abdominal cerrado: vaso, hígado, riñones, hematomas retroperitoneales, intestino delgado, páncreas. ¿Cuándo está indicado la laparotomía en un trauma abdominal cerrado? Cuando hay datos de peritonitis. Cuando en el lavado peritoneal o en la ecografía nos dan datos positivos de lesión de órgano intraabdominal, hipotensión recurrente o laparoscopía diagnóstica positiva. Basada en estudios radiológicos, cuando está indicada la laparotomía, cuando hay aire libre, el signo de Joubert que les he dicho, o en la TAC, ruptura de órganos. El trauma puede ocasionar hematomas retroperitoneales.
Se asocian en el 60% con fracturas pélvicas. Obviamente, son una fuente obvia de una hemorragia con un trastorno hemodinámico severo. El paciente se queja de dolor y dorsalgia con hilio paralítico. Se confirma por radiografía, ecografía y TAC. El hematoma retroperitoneal depende de dónde está localizado. Si es en el área 1, en el medio, se hace una exploración quirúrgica. Si es en el área 2, a nivel de los riñones pedículo vascular, se hace una evaluación. Si es área 3, que es en la pelvis, no se explora, no se explora. Si es en el área 4, es en la región iliar retrohepática, sí se explora. ¿Qué hacemos en el manejo operatorio? Primero, debemos garantizar la estabilidad hemodinámica del paciente. Paciente debe estar consciente y libre de dolor e irritación peritoneal. Con esto, obviamente, no operamos. No existe otras lesiones, es decir, solo hay golpe ahí. Edad menor de 55 años. No hay coagulopatía y la TAC revela lesión menor o hemoperitoneo menor o moderado. En estos casos, no necesitamos realizar operación. Trauma abdominal abierto. Hasta aquí, ¿alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, doctor, solo informarles que hay algunos compañeros que están intentando ingresar a clases, pero no están logrando entrar. Claro, porque ya no es hora de entrar. Sí, yo entiendo. Sí, eso tienen que darse cuenta. ¿Alguna otra duda, pregunta, jóvenes? Un No, doctor. segundito. Un segundito, espera. Mira, joven. Muy bien, continuemos. Trauma abdominal abierto. Secundario, arma punzocortante. Secundario, armas de fuego. Proyectiles de baja velocidad y proyectiles de alta velocidad. Estos pueden tener diferentes tipos de efectos dentro de la cavidad abdominal. Puede haber estallamiento o cavitaciones y lesiones anatómicas por el paso del propio proyectil. En el arma blanca, lo más probable es que se afecte el hígado e intestino delgado. En el arma de fuego, más común es intestino delgado y colon. Hay que ver que una herida en la pared abdominal del 25 a 35% de las veces no atraviesa hasta peritoneo. Entonces se debe evaluar. No se debe evaluar heridas cercanas a las costillas por el paquete vasculonervioso. Sí se debe evaluar a los pacientes que tienen signos de peritonitis. Hay una dificultad cuando el paciente es muy obeso, mucho sangrado, falta de cooperación. Las indicaciones de la parotomía en trauma abdominal abierto. Hipotensión
con evidencia de lesión abdominal. Peritonitis, hipotensión recurrente, heridas del diafragma, perforación intraperitoneal de la vejiga, evidencia de lesión de páncreas. Un segundito. Una llamada. Discúlpeme, continuamos. El trauma abdominal abierto se hace de lo que denominamos una laparotomía exploradora. Y hay algo nuevo que vamos a ver después que se llama cirugía cirugía de control de daños. Entonces, se hace una laparotomía exploradora y una cirugía de control de daños. Aquí tenemos un flujograma. Trauma abdominal penetrante. Arma de fuego. Penetra al peritoneo, operación. No se sabe, lavado peritoneal diagnóstico o laparoscopía. Positivo, operación. Herida por arma de fuego superficial o negativo, solo se observa. Evisceración, inestabilidad hemodinámica en cualquiera de estos dos, operación. En heridas por arma punzocortante, exploramos la herida. Aponeurosis intacta, observamos alta. Aponeurosis lesionada, laparoscopía o lavado peritoneal diagnóstico. Positivo, operamos. Negativo, observamos y alta a domicilio. Entonces, este flujograma es importante que se lo aprendan de memoria para el trauma abdominal penetrante. Diferentes tipos de órganos se van a lesionar en el trauma abdominal. Por ejemplo, puede haber una lesión del diafragma. Se sospecha que hay una lesión de diafragma cuando existe lesión por debajo del pezón. En el 30% de los casos hay lesión de diafragma. Se ve inestabilidad hemodinámica y pulmonar y hernia de contenido visceral a tórax. Tratamiento, obviamente, es quirúrgico. Se refuerza con malla, primero con puntos separados en U y segundo con puntos continuos. Trauma hepático. Cuando el trauma es en la parte inferior de tórax o en la parte abdominal alta al lado derecho. Se necesita hacer un diagnóstico temprano para hacer una reanimación temprana y un tratamiento. Aumenta la mortalidad si está asociada con otras lesiones. Las lesiones varían desde una simple desgarro de cápsula hasta estallidos hepáticos. Es una causa muy importante de muerte. La lesión hepática se clasifica de grado 1 a grado 6. En el grado 1 hay un hematoma subcapsular menor del 10%. 2, de 10 a 50%. 3, mayor a 50%. 4, hay una disrupción parenquimatosa del 25 a 75%. 5, más del 75%. Y 6, hay una abulsión hepática, es decir, casi se arrancó el hígado. En pacientes que se hace tratamiento conservador, ha habido complicaciones, sangrados en el 3.3% de los casos, bilomas 3%,
abscesos 0,7%, lesiones entéricas 0,3%. ¿Qué hacemos en el manejo operatorio? Si hay sangrado, hacemos una compresión manual del hígado y liberación de inserciones peritoneales. Si el sangrado sigue siendo extenso y grave, se realiza lo que es la maniobra de Pringle, con lo cual inhibimos el sangrado, la llegada de sangre al hígado. Con esto podemos reparar el daño y darnos chance de que el paciente mejore. Si es muy grave, se hace un empaquetamiento con gasas y apósitos en la cavidad abdominal. Es decir, esto es lo que se llama packing hepático. Se mete un montón de apósitos y se comprime directamente al hígado. Y se lo deja ahí por 24 a 48 horas para que pare el sangrado. Otro órgano muy afectado es el vaso. Es muy frecuente su lesión durante un trauma abdominal cerrado. Puede haber signos de irritación peritoneal o hemorragia para su diagnóstico. El páncreas rápidamente se lesiona por ser un órgano parenquimatoso. Se puede hacer un diagnóstico rápido y preciso a través de la ecografía abdominal. Los grados de lesión esplénico. Grado 1, hay un hematoma subcapsular pequeño. En el grado 2, un hematoma grande, pero no expansivo, del 10 a 15%. Grado 3, hematoma subcapsular roto y profundo. Grado 4, lesión grave con un gran hematoma y con una lesión de una de las arterias polares. Grado 5, forma severa de trauma parenquimatoso de todo el vaso, con posible compromiso y laceración del hilio esplénico. El diagnóstico puede ser también por tomografía, ecografía y TAC, a veces incluso por lavado peritoneal diagnóstico. El tratamiento es la esplenectomía. Cuando hacemos la esplenectomía, debemos administrar al paciente vacunas para los estreptococos, meningococos, hemófilos influenza y ver vacunación, perdón, y hacer a las 2 semanas un recuento plaquetario. Menos frecuente es la lesión del páncreas por su ubicación retroperitoneal. Pero el problema de la lesión de páncreas es que su mortalidad es alta. Su lesión se asocia con lesiones de otros órganos porque está metido en la parte posterior. El método diagnóstico puede ser por control de la amilasa, lavado peritoneal diagnóstico, rayos X de abdomen o tórax, TAC y ecografía. El tipo 1 de la lesión va a ser una contusión y laceración sin lesión del conducto pancreático. Hacemos hemostasis y drenaje. Tipo 2, hay una lesión distal del parénquima con lesión del canal pancreático. Hacemos pancreatectomía distal. Tipo 3, hay una lesión del canal pancreático, pancreatectomía distal o pancreato y ayuno anastomosis en IDE-RUX. Lesión de páncreas, del duodeno y ampolla de Vater. Hacemos una pancreato y ayuno anastomosis. A veces se puede lesionar el estómago.
Depende del objeto penetrante y su dirección. Se puede diagnosticar fácilmente la lesión del estómago porque por la sonda nasogástrica aspiramos sangre. El tratamiento, si hay una perforación de estómago, es quirúrgico. Se debe hacer una sutura en ambos planos, en trauma gástrico. Trauma de intestino delgado, ya sea yeyuno, ilio. Son más frecuentes por armas de fuego. Hay que hacer una evaluación con minuciosidad de todo el trayecto del intestino delgado. Hay que revisar tanto el borde mesentérico como el antimesentérico. Si se identifica perforaciones, se hace una debridación, una resección y una anastomosis término-terminal. Aquí vemos lesión. Se hace resección y una anastomosis término-terminal. No hay mucho problema porque es intestino delgado. Colon y recto. Hay una contaminación inmediata de la cavidad abdominal. Es muy importante en este tipo de lesión considerar la localización de la herida, destrucción del tejido y tiempo transcurrido. Dentro de la localización de las heridas, el grado 1 son lesiones aisladas del colon con mínima contaminación. Grado 2, perforación múltiples con contaminación moderada. Y grado 3, severa lesión de tejidos con contaminación importante. Se trata de acuerdo a qué colon se ha lesionado. Si nosotros vemos una lesión en colon derecho, se hace una sutura en dos planos. Si vemos una lesión en colon izquierdo, se hace una resección, una operación de Harman. Cierre del muñón distal, exéresis de la parte comprometida y abocamiento del muñón proximal. Lo mismo si fuera en recto, porque esta parte de la mitad del colon hacia el final se considera tejido mucho más contaminado para realizar una anastomosis de primera intención. El riñón también es traumatizado por armas de fuego, accidentes de tránsito. El cuadro clínico, cuando sospechas de lesión renal, es de acuerdo al lugar donde te has golpeado. Si es en la región lumbar, dorsal baja. Si tiene el paciente hematuria, dolor en el flanco, equimosis y fracturas costales, masa palpable y shock de la lesión. Grados de lesión son grado 1, cuando hay un trauma renal que no requiere tratamiento, contusión y un hematoma subcapsular. Grado 2, hay una laceración profunda que comunica cavidades o abulsión de un polo. Necesita una reparación quirúrgica, renofácil, renorrafia. Grado 3, trauma importante con lesión del ilio. Necesita una nefrectomía. Se hospitaliza al paciente, se da reposo estricto, antibióticos y cirugía en solo 2.6% de los casos. 77% de las heridas por arma de fuego y 45% de las heridas por arma blanca. No olvidemos que también puede haber lesiones vasculares secundarias al trauma abierto o al trauma cerrado. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes?
Vamos a ver un video que se denomina la cirugía de control de daños en lo que es trauma abdominal. Principios de los ¿Se años ve? 90 del ¿Se siglo escucha? pasado y es aplicable a pacientes que llegan Doctor, a los departamentos de doctor. emergencia en estado de máxima inestabilidad. Para ilustrar este concepto de inestabilidad máxima, veamos esta viñeta clínica. Se trata de un hombre joven, 23 años, que sufre una herida penetrante por un proyectil de arma de fuego de alta velocidad. Es un fusil FAL, fusil de alcance ligero, y que tiene 60 minutos de traslado hasta el centro asistencial, traslado durante el cual se suministraron 1000 cc de suero fisiológico y que ingresa agónico, se lo intuba, se prosigue con la reposición de cristaloides mientras se preparan los hemocomponentes y sube rápidamente a sala de operaciones. En sala de operaciones se procede al clampeo de la aorta torácica y al control de la hemorragia de la arteria y la vena ilíaca del lado derecho, pero a pesar de ello y que la hemorragia estaba detenida, el paciente rápidamente muere en la mesa de operaciones. Y uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la causa de muerte? Es evidente que fue por shock hemorrágico evolucionado, que llegamos a la etapa final del consumo. Pero si somos más en un sentido teleológico, ¿de qué murió este paciente? Bueno, la respuesta es que murió por un agotamiento de su reserva fisiológica. Y en este contexto es que surge el concepto del control de daños, o también conocido como laparotomía abreviada o laparotomía en etapas, aunque en realidad el concepto de cirugía de control de daños luego se extendió de la cirugía abdominal a la cirugía torácica, y también existe control de daños en tórax, y a la cirugía ortopédica y a la cirugía vascular. Entonces hoy hablamos de control de daños ortopédicos, control de daños vascular, control de daños de abdomen o cirugía de control de daños torácica. Y el objetivo compartido en todos los casos es precisamente retrasar la imposición de un estrés quirúrgico adicional para cuando sea superada la mayor fragilidad fisiológica. Y el concepto se remonta a la Marina de Guerra y a las batallas navales de la Segunda Guerra Mundial, en la cual los barcos bombardeados eran llevados a puerto no para una reparación definitiva, sino simplemente para taponear los agujeros y poder seguir en batalla un poco más, hasta después que, pasado el momento, bueno, se lograba una reparación definitiva, o sea que lo que se buscaba era evitar el hundimiento inmediato del barco. Y a pesar de que el concepto del punto de vista quirúrgico se desarrolla desde los años 90 del siglo pasado, en realidad a principios del siglo XX ya Pringle, que también preconizó algunos aspectos y estableció algunos aspectos del manejo de la cirugía hepática, hablaba de la necesidad de acortar los tiempos quirúrgicos en los pacientes más gravemente chocados. Y hoy concebimos para la cirugía de control de daños 5 etapas bien definidas. La etapa 1 es en la cual se produce la selección de los pacientes, cuáles son los candidatos a aplicar una cirugía de control de daños. Luego viene la cirugía propiamente dicha, para una vez terminada esta, rápidamente pasar el paciente a la unidad de terapia intensiva, y una vez restablecido, si no la normalidad, por lo menos una clara mejoría en sus grandes sistemas fisiológicos, el regreso del paciente a sala de operaciones para su cirugía definitiva y, como etapa final, la reconstrucción de la pared abdominal. La etapa 1, la selección del paciente, puede establecerse ya en el ámbito prehospitalario para pacientes que son levantados de la escena en situación de shock, o bien en el propio departamento de emergencia, en los cuales la inestabilidad hemodinámica, la inestabilidad metabólica dada por la presencia de hipotermia, acidosis metabólica o la presencia presumible de una coagulopatía, establecen los criterios de selección de ese paciente para que, de ser conducido a bloc, deberá aplicarse el concepto de una cirugía abreviada. Pero a veces el paciente no tiene una inestabilidad manifiesta ni durante el transporte en ambulancia en el ámbito prehospitalario ni a la llegada al departamento de emergencia, pero el paciente es seleccionado para una cirugía abreviada por ejemplo, la presencia de patrones lesionales
la anatomía de la lesión absolutamente desfavorable para una cirugía prolongada, como pueden ser lesiones venosas de difícil acceso o destrucciones importantes de órganos cuya resolución implicaría cirugías complejas como una duodenopancreatectomía o imposibilidad de reparos definitivos, a veces por asociaciones lesionales complejas que hacen que el propio cirujano en el intraoperatorio seleccione a ese enfermo para una cirugía abreviada. Y esta cirugía abreviada, cirugía de control de daños, tiene dos objetivos principales: el control de la hemorragia y el control de la contaminación. Para el control quirúrgico de la hemorragia, contamos con distintas técnicas y formas de tratar de hacerlo. Cuando se ingresa al abdomen en la laparotomía, se empaquetan con compresas, se colocan a presión compresas en los 4 cuadrantes del abdomen. Si el sangrado proviene de órganos sólidos como el hígado, por ejemplo, el vaso se sacaría, se hace una esplenectomía, el hígado se empaqueta el hígado, se envuelve en compresas, o bien también son técnicas la oclusión temporaria de flujos vasculares, como es la denominada maniobra de Pringle, que es el clampeo, la oclusión temporaria del pedículo hepático. O bien cuando se detectan lesiones vasculares, por ejemplo en miembros, y debemos proceder en un paciente muy crítico a aplicar una cirugía de control de daño vascular, la colocación de un shunt temporario y después se hará la reparación vascular definitiva, o bien reparación o embolizaciones vasculares que lleven poco tiempo en su ejecución. Y de la misma forma, el control de la contaminación también se hará en tiempos abreviados, resecando, por ejemplo, con una máquina de sutura mecánica los segmentos intestinales dañados y dejando cerrado el intestino, sea con suturas mecánicas o sea simplemente con un hilo o una cinta hilera. El paciente queda en definitiva ocluido y eso va a haber que resolverlo una vez recuperado de su situación fisiológica, ¿verdad? Se lavará, se colocarán drenajes y se definirá no cerrar el abdomen de manera definitiva y se hará un cierre abdominal temporario. Y precisamente un cierre abdominal temporario es una decisión táctica que toma el cirujano de dejar el abdomen abierto con sus vísceras contenidas bajo alguna forma de contención. Clásicamente, y lo primero que se utilizó fue la denominada bolsa de Bogotá, que ustedes ven aquí a la izquierda, que prácticamente hoy ha caído en el desuso. Es un nylon que se fija al borde facial o a la propia piel del paciente. Modernamente lo que más utilizamos son los sistemas de vacuum, de vacío, lo que conocemos como vacuum packing, que se conectan al sistema de aspiración negativa de la propia pared del centro de terapia intensiva, que facilita luego el cierre de la pared abdominal. Y esta decisión táctica, como todas las decisiones tácticas, el cierre abdominal temporario tiene indicaciones precisas. Y a la cabeza va este tipo de pacientes que tienen un agotamiento de su reserva fisiológica. También dejamos los sistemas de cierre abdominal temporario en aquellos pacientes en quienes, por ejemplo, se empaquetó una lesión hepática importante, o por la razón del artillero, cuando es imposible cerrar la pared abdominal, los bordes de la herida no vienen porque tiene un gran edema intestinal o porque hubo una pérdida de sustancia de la pared, por ejemplo, por el propio trauma o por un proceso infeccioso en el caso de las cirugías de reintervención, o para hacer profilaxis de que se vaya a desarrollar una gran hipertensión abdominal, o bien para tratar ya una hipertensión establecida y un síndrome compartimental abdominal. También en aquellos pacientes en quienes la vitalidad intestinal es dudosa y existe una vitalidad límite con un probable desarrollo de una isquemia intestinal, y programamos que lo vamos a reexplorar en las próximas horas o al día siguiente. En caso de relaparotomía programada, el cierre abdominal temporario también tiene indicación. Pero debemos tener en cuenta que en nuestros esfuerzos por curar una enfermedad creamos otra: el abdomen abierto. El abdomen abierto no es inocuo y estamos generando una gran hernia ventral con las vísceras abdominales cubiertas en forma temporaria. Y ello tiene consecuencias que van mucho más allá de lo que sería la concepción de una hernia desde el punto de vista anatómico o mecánico. Tiene consecuencias inmediatas por su severo impacto en la respuesta inflamatoria que desencadena. Tiene consecuencias inmediatas por el efecto catabólico que determina y por la pérdida proteica que se produce a través de todo el líquido que es absorbido desde la cavidad abdominal abierta.
y tiene consecuencias anatomopatológicas Y hay un que video. se van expresando a lo largo de los primeros días de evolución, por Pero lo cual es de tremenda importancia procurar un cierre temprano o lo más temprano posible de esa cavidad abdominal. Así, por ejemplo, a partir del séptimo día, se produce una retracción progresiva de la pared del abdomen. Los músculos rectos, desde una posición frontal, se van sagitalizando progresivamente. Se retraen y se producen adherencias viscerales y se comienzan a fijar todas las vísceras en una misma posición, bloqueando todos sus espacios. Y comienza un riesgo que cada vez es más creciente de fistulización del intestino delgado hacia el exterior, que en estas condiciones generaría lo que se conoce como fístula enteroatmosférica, una de las peores complicaciones del cierre abdominal temporario. Por eso, hemos aprendido algunas lecciones. Hay que proteger el intestino, hay que preservar la fascia, prevenir la pérdida de derecho a domicilio, procurar un cierre facial primario temprano y evitar la hernia ventral programada. Una vez finalizada esta intervención primaria, en la cual se logró el control del sangrado, el control de la contaminación y el paciente quedó eventualmente con un cierre abdominal temporario, este es conducido al centro de terapia intensiva para la estabilización y el restablecimiento de los grandes sistemas fisiológicos, la corrección de la hipotermia, la corrección de la coagulopatía, se procurará optimizar la liberación de oxígeno hacia los tejidos y evitar por todos los medios posibles el desarrollo de un síndrome compartimental abdominal secundario a una elevada presión intraabdominal, a una hipertensión abdominal. Una vez que el paciente está más estable, que sale de esa situación de agotamiento de su reserva fisiológica, el paciente será conducido nuevamente al bloque. Esto podrá suceder 12, 24, tal vez 48 horas después del procedimiento quirúrgico inicial. Y el regreso a bloque pretende ser, de ser posible, la cirugía definitiva. Y los objetivos de esta cirugía definitiva son, en primer lugar, una exploración completa, porque ahora sí tenemos más tiempo para descartar lesiones que pudieron haber pasado inadvertidas en el contexto de la laparotomía abreviada que veníamos considerando. Acá se retirarán todas las compresas que estuviesen empaquetando órganos sólidos o que hubiesen sido dejadas para contribuir a la hemostasis y se procederá a una hemostasis definitiva. Acá habrá que resolver qué hacemos con el intestino que quedó de pronto engrampado, ligado, atado, y hay que restablecer el tránsito intestinal, sea esto a través de suturas digestivas y uniones en el intestino, o sea a través de la exteriorización y la formación de ostomías. Se resecarán tejidos desvitalizados y este es el momento en el cual hay que resolver la nutrición del paciente a través del establecimiento de algún sistema de nutrición enteral. Y acá ya comenzamos a considerar, por supuesto, el cierre definitivo de la pared. Idealmente, esta reconstrucción de la pared abdominal se logra de la mejor forma a través del cierre facial primario. Pero bueno, si esto no es posible, se hará con un cierre asistido a través de sistemas al vacío o bueno, cierres exclusivos de piel con el cual el paciente quedará eventrado y se deberá reparar en forma diferida, injertos sobre mallas, mallas biológicas y otras técnicas que se puedan utilizar. Recapitulando entonces, el concepto de la cirugía de control de daños es un concepto de una cirugía en etapas, una guerra que se gana en varias batallas, a través de, en primer lugar, una selección adecuada del tipo de pacientes a quienes está indicada esta cirugía. En segundo lugar, el tener presente la importancia y la relevancia de esa laparotomía o cirugía abreviada, el restablecimiento de las funciones fisiológicas lo más cercanas a la normalidad posible en el centro de terapia intensiva, para luego recién proceder a la cirugía definitiva y a la reconstrucción parietal para mejorar la situación global del paciente. Bueno, esa es la cirugía de control de daños. Eso es lo que normalmente hacemos cuando el trauma abdominal es muy severo, hay mucho destrozo y corre el riesgo la vida del paciente. Entonces hacemos una cirugía de control de daños. No sé si tienen alguna duda o pregunta.
en relación a trauma abdominal. Están muy callados, pero bueno, eso quiere decir que por lo menos han aprendido. De todas maneras, se va a subir el video para que puedan repetir bien, viéndolo, ¿ya? Pónganme, por favor, sus nombres en el chat para asistencia. Y los que llegaron tarde, por favor, traten de llegar en hora para que puedan ser admitidos a la clase. Después de 15, 20 minutos de espera ya se bloquea nomás el acceso. ¿Listo? Eso sería todo por mi parte por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, jóvenes. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Hasta luego.